Bien, lo que estábamos diciendo era con respecto a la imagen y al dominio, ¿sí? El dominio siempre está formado por valores de X que tienen una imagen, ¿sí? Valores de X que yo pueda dar a la función que tengan imagen. Si un valor de X que yo dé a la función no tiene imagen, ese valor de X no pertenece al dominio, ¿sí? En cambio, el dominio está formado por los valores Y que tienen preimagen, ¿sí? Entonces repito el ejemplo. Si estamos ante una función, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, cuando x vale 0, y vale 0, porque 0 al cuadrado es 0. Cuando x vale 1, y vale 1, porque 1 al cuadrado es 1. Cuando x vale 2, y vale 4, porque 2 al cuadrado es 4. Pero cuando x vale menos 1, menos 1 al cuadrado también es 1. Cuando x vale menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Entonces, para ningún valor que yo le dé a x vamos a obtener una imagen negativa. Entonces, la imagen, para el conjunto imagen para la función y igual a x cuadrado son todos los valores reales positivos, incluido el 0. ¿Sí? Pero el dominio, a la función yo le puedo dar cualquier valor de x. Entonces el dominio para esa función va a estar conformado por todo el conjunto de los reales. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si podemos ver de nuevo el GeoGebra. No, ya me... Bien, ustedes querían que veamos el problema 24 también, ¿no es cierto? Sí, profe, eso justo la compañera Micaela me escribió al privado y me dice que ella el 24 hizo, graficó, pero que le generó muchas dudas. Bueno, vamos Y a que si mirar usted el podía. 24 entonces. Me dijo encima cuál duda, pero le leo nomás lo que escribí. Profe, el punto B tampoco no pude resolver. O sea, no hice. ¿Cuál es ese? Del 24, que dice la relación E función. Ah, bueno. Si piensan que sí, indiquen el dominio. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo recién tuve que apagar toda mi compu? Les cuento. Entonces ya no me quedó abierto los archivos que yo tenía. Voy a ver si puedo... Me van a esperar un ratito, me van a ver haciendo cualquier cosa todavía hasta que yo pueda recuperar esos archivos y mostrarles, porque ahí yo tenía un documento que hice para ustedes. Ahí ya voy a recuperar. Bueno, ahora vuelvo al Zoom.
y voy a compartir pantalla. A ver si me deja. No me deja. Me dice que porque estoy grabando. Ahora sí. Bueno, lo que yo había hecho era esto. ¿Están viendo? Sí, profe. Tengo el cuadrito. No, profe, me quedó el Zoom. Ahí ya va a aparecer tranqui nomás. Porque está Ahora lento. sí. Está lento, entonces no está funcionando en tiempo real. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Este era el problema 24. ¿Sí? Ustedes tenían que completar esa tablita, dados los largos, cuánto tenía de ancho el rectángulo. Pensando que el perímetro es de 20 metros. ¿Se acuerdan que para la última clase que nos habíamos visto, yo les pedí cordones de 20 centímetros, para jugar un poquito con eso, ¿sí? Bien, por ahí si eso no se entendió bien, entonces, si tenemos un rectángulo, acá están dibujados los rectángulos, ¿sí? Acá yo tomo una escala de equivalente, que 1 centímetro del dibujo es equivalente a 1 metro real, ¿sí? Entonces, este primer rectángulo, suponiendo que es de alto, mide 1 metro, que para ustedes vendría a ser el largo, sí, es indistinto en realidad. Si el largo es de 1 y el ancho es de, el lado opuesto también va a medir 1. Entonces tenemos 20 total de perímetro, restamos 1 y 1, sería que tenemos que restar 2. Nos quedan 18 metros para dividir en partes iguales para los otros dos lados, ¿sí? Para este lado y para este. ¿Por qué tenemos que dividir en partes iguales? Porque los rectángulos tienen 2 pares de lados iguales, ¿sí? Entonces nos quedan 18 para dividir en 2 partes, por lo tanto van a ser 9 y 9 los otros 2 lados, ¿sí? Por lo tanto el ancho mide 9, ¿sí? ¿Qué pasa si mide medio metro? Si mide medio metro, tengo medio metro este lado, medio metro el lado opuesto, y me queda 20 menos 1, porque tengo que sumar medio más medio, me da 1, y nos quedan 19 metros para dividir en 2 partes iguales, por eso va a ser 9,5 y 9,5. Si eso ustedes podrían haber dibujado, recortado. ¿Qué pasa si vale 3 de largo o de ancho? ¿Sí? Nos quedan 3 son 6. A 20 restamos 6, nos queda 14, para dividir en 2 partes, ¿sí? 7 y 7, ¿sí? Bien. Vamos al... El otro era 5. Si mide 5, estamos ante un cuadrado. Muchos van a decir, profe, pero ahí no es un rectángulo. ¿El cuadrado es rectángulo? ¿Qué opinan ustedes? No, ya es un cuadrado. ¿Qué característica tienen los rectángulos? ¿Por qué el nombre? A ver, vamos a pensar en el nombre. Rectángulos. ¿Qué significa? ¿Tienen 4 ángulos rectos y 2 pares de lados paralelos, profe, o no? Muy bien, Jorge. ¿Y el cuadrado? ¿Tiene 4 ángulos rectos? Sí, ¿Tiene 2 pares de lados paralelos? también. Entonces, ¿el cuadrado es rectángulo? Creería que sí. Sí, es rectángulo. Pero como además los 4 lados son iguales, es un caso particular de rectángulo, ¿sí? Es un cuadrado.
Por eso tiene un nombre especial. Pero el cuadrado sigue siendo rectángulo, ¿sí? ¿Todos los rectángulos son cuadrados? Sí, profe. ¿Todos los Ah, no, rectángulos no. son cuadrados? No. No, todos los No, rectángulos todos no, no, al porque recién revés. acabamos de ver algunos que no. Ahora, ¿todos los cuadrados son rectángulos? En ese caso sí. En ese caso sí. Todos los cuadrados son rectángulos. ¿Por qué? Porque tienen 4 ángulos interiores rectos, que es la condición para ser rectángulos. Acuérdense siempre del nombre, ¿sí? Entonces, si tenemos 5 de ancho, vamos a tener 5 de largo. Y ahí vamos a tener un cuadrado de 5 por 5. El perímetro es 20, ¿sí? Es un caso particular, es un cuadrado, pero sigue siendo un rectángulo. Y después empiezan a aparecer los otros rectángulos que ya teníamos antes, 7 y 3, solamente que cambia la ubicación, ¿sí? 7 y 3, 9 y 1, que ya teníamos acá. ¿Y qué pasa cuando vale 10? ¿Qué pasa si mi largo vale 10? Me queda 10 para el lado opuesto. ¿Y qué pasa con los otros dos lados? ¿Tengo rectángulo ahí? ¿Se forma un rectángulo? Cha-cha-cha-chan. Estamos pensando, profe. Bien, a ver. ¿Tenemos rectángulo? Tenemos, ahí ya vamos a tener como 2 tiritas que se superponen, ¿sí? 10 y 10, y no vamos a tener alto. Entonces ahí dejamos de tener rectángulo. O no vamos a tener ancho, vamos a tener alto pero no ancho, ¿sí? Por eso ahí no tenemos rectángulo, porque los dos lados van a ocupar ya la mitad del perímetro. Un lado ocupa la mitad del perímetro y me va a quedar la otra mitad para el otro lado y dejo de tener longitud para los otros 2 lados, ¿sí? Por eso dejamos de tener ahí un rectángulo. ¿Se escuchó? Sí, profe. Bien. Eso con respecto a los rectángulos. Después, vieron que ustedes tienen que responder ahí la relación es función y para cada largo yo tengo un ancho. ¿Sí? Es una relación funcional. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la formulita. ¿Cuáles de estas fórmulas relacionan el largo y el ancho de los rectángulos? Expliquen cómo lo pensaron. ¿Cuál de estas 4 ustedes creen que corresponde? La segunda, ¿no es cierto? 2 veces el largo. Profe, cuando yo quiero responder mi micrófono se desactiva. Ah, Sí, el segundo. muy bien. 2 veces el largo más 2 veces el ancho me da los 20 metros del perímetro, ¿sí? ¿De qué otra manera se podría expresar? Fíjense, el ancho más el largo, fíjense estas relaciones. Si yo sumo largo más ancho, largo más ancho, largo más ancho, ¿cuánto suman el largo más el ancho? En este caso, siempre. Suman la mitad del perímetro, ¿sí? El largo más el ancho va a ser la mitad del perímetro. Por eso en este caso va a ser 10, porque nuestro dato era que el perímetro valía 20. Bien. 2 veces el ancho más 2 veces el largo me da los 20 del perímetro. Esto expresado como fórmula más, por ahí, acá tenemos 2L, 2A, que está bien. Si X es mi ancho y es el largo, puedo reemplazarlo así.
Después puedo extraer factor común 2, ¿sí? Se extrae factor común 2. Después el 2 dividimos a ambos miembros por 2. Me queda que x más y es igual a 20 dividido 2. 20 dividido 2 es 10. Y acá puedo despejar cualquiera de las dos. Puedo despejar x o y, ¿sí? Si despejo y, me queda 10 menos x. Acá se despejó el largo y nos queda 10 menos el ancho. Así que esta fórmula también es correcta, ¿sí? Esta fórmula es correcta y esta es correcta, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si eso se puede llevar al GeoGebra? Yo les preparé un GeoGebra, pero ahora de vuelta no me va a dejar abrir porque si me esperan un ratito dejo de compartir pantalla y voy a abrir de nuevo mi GeoGebra porque estaba abierto hoy, pero como tuve que apagar. Ahí está. ¿Ven el GeoGebra ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a abrir el archivo. Bien, este es el archivo, ¿sí? La función es y igual a 10 menos x, ¿sí? Fíjense que yo puse 10 menos x y me cambió a menos x más 10. Quiere decir que cuando tenemos el ancho o el largo igual a 10, no vamos a tener rectángulo. Por lo tanto, en el contexto del problema, los valores que pueden tomar x van a estar comprendidos entre 0 y 10. No puede tomar ningún extremo porque si no dejamos de tener rectángulo, ¿sí? ¿Qué pasa si estamos con el primer caso de la columna? Si la altura o el ancho vale 1 y el largo vale 9. Tenemos 1 más 1, 2, 9 y 9, 18. 18 más 2, 20 y ahí tenemos el perímetro. Cuando tenemos 9 de ancho, vamos a tener 1 de alto y este es el punto de la recta. ¿Sí? Este es el punto de la recta. Punto solución. Y acá está dibujado el rectangulito. Cuando x vale 9,5, la altura va a ser de 0,5. Ahí vamos a tener el otro polígono, el otro rectángulo.
¿sí? En el caso de que valga 0,5, vamos a tener acá el rectangulito. El mismo, pero dibujado acá. Y el 3 y el 7, 3 de alto y 7 de ancho, vamos a tener este rectángulo. Y así sucesivamente. Esta es la gráfica de la recta. ¿Sí? Esta es la gráfica de la recta, pero así descontextualizada del problema, esta recta, esta función puede tomar cualquier valor x. ¿Sí? A x, al dominio pertenecen todos los valores de x, pero como este modelo se corresponde a este contexto, en el contexto de rectángulos, en el contexto del problema, ¿qué valores pertenecen al dominio? Los valores que están comprendidos entre 0 y 10, porque rectángulos de área, de longitudes negativas no podemos tener, ¿sí? Distancias X no puede tomar ningún valor negativo en el contexto del problema, ¿sí? Entonces, por eso no se considera esta parte de la gráfica, la parte para los X negativos, ni la parte para los valores de Y negativo, ni los valores de imagen negativa, ¿sí? Se van a considerar solamente estos valores de Y, ¿sí? Son estos valores de Y en realidad. Estos valores de Y para estos valores de X. Y acá tenemos los pares ordenados correspondientes. ¿Sí? Cada punto es un par ordenado. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió este problemita? Chicos, ¿entendieron ese? ¿Ese problema se entendió? Me parece que no. Yo no completamente, profe. Yo tampoco, profe. ¿Qué parte no entienden? Encima mi wifi está andando re mal, profe. Vamos a compartir pantalla de nuevo, ¿sí? Ustedes tienen rectángulos, tienen que dibujar los rectángulos. Esos rectángulos tienen 20 metros, ustedes pueden trabajar con 20 centímetros de perímetro. Entonces, si el largo mide 1, tienen que calcular cuánto mide el ancho, ¿sí? Si el largo mide 0,5, cuánto mide el ancho, y así sucesivamente. Acá yo les armé una tablita. Si el largo mide 1, como el lado opuesto también mide 1, de 20 tenemos que restar 2, porque tenemos que restar 1 más 1. Y esos centímetros o metros que nos quedan tenemos que dividir en dos partes, porque tenemos un rectángulo. Debemos de dividir en dos partes iguales. Entonces ese 18 se divide en dos partes iguales, y ahí nos queda 9 y 9. Esta sería una solución. Cuando x vale 1, y vale 9. ¿Sí? Que en el GeoGebra va a ser el puntito. Cuando x vale 1, y vale 9. ¿Sí? Cuando x vale 0,5, y va a valer 9,5. ¿Por qué? Porque si este lado mide 0,5, el lado opuesto también mide 0,5. Entonces, a 20 restamos 0,5 más 0,5, que nos da 1, a 20 restamos 1 y nos queda 19. Ese 19 tenemos que dividir en dos partes iguales para este lado y el lado opuesto. 19 dividido 2 es 9,5. De ahí el 9,5 este y el 9,5 de abajo. ¿Por qué ubicamos así? Porque nos dicen en el problema que tenemos rectángulos. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si el largo vale 3? ¿Cuánto mide el ancho? El largo mide 3, el lado opuesto también mide 3. Yo no tengo que hacer 20 menos 3 nomás. Tengo que hacer 20 menos 3 más 3, que es 6. 20 menos 6, 14. Pero a 14 le tengo que dividir en dos partes iguales.
Porque la suma de todos los lados me da 20. ¿Sí? La suma de los 4 lados en todos los casos me tiene que dar 20. ¿Sí? Porque es un dato que nos dan en el problema. Bien, y el otro caso que nos pedían que completemos era cuando mide 5 el largo, entonces el ancho también va a medir 5, 5 más 5 más 5, 20. Estamos ante el cuadrado, que es un rectángulo particular porque tiene sus 4 lados iguales. Además de sus 4 ángulos interiores rectos, tiene sus 4 lados iguales. Después nos piden que pensemos en la relación, en la fórmula. ¿Qué fórmula corresponde? ¿Cuál es la correcta? Dijimos que la 2 y la 3. Y acá tenemos el desarrollo, ¿sí? Del lenguaje coloquial, cómo hicimos para llegar al lenguaje simbólico. Esta tercera se obtiene de despejar una de las dos, despejo X o Y, ¿sí? Después nos piden que grafiquemos, ¿sí? Ustedes pueden considerar que el largo o el ancho es X o Y, cualquiera de los dos, y ahí plantean la fórmula, arman la tablita, esta tablita, y ahí grafican, ¿sí? Van a obtener como la gráfica de GeoGebra que vimos recién, pero dijimos que en el contexto del problema, ¿qué valores puede tomar X? X no puede, el largo no puede ser un número negativo, ¿sí? Ni el ancho, entonces por eso se tomaban solo los valores que pertenecen a la gráfica de y igual a 10 menos X, pero que tienen como imagen los valores comprendidos entre 0 y 10. ¿Sí? El dominio entre 0 y 10, ¿sí? Y que me va a dar como imagen valores comprendidos también entre 0 y 10, en este caso, para coincidir el conjunto imagen con el conjunto dominio en valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el semiperímetro, la suma de X más Y siempre me va a dar 10. ¿Por qué? Porque es el semiperímetro, es la mitad del perímetro. ¿Sí? ¿Hasta ahí entonces se entendió? Sí, profe, ahora sí. Yo no estuve entendiendo la relación de por qué dividía, luego de restar, en dos partes. Y era por la fórmula, lo recíproco. No por la fórmula, sino la fórmula, acuérdense que la fórmula se desprende de la forma que tiene la figura. ¿Y qué forma tiene la figura? Es un rectángulo. Y el rectángulo tiene dos pares de lados iguales, ¿sí? Por eso el perímetro, y como nos dan el perímetro de dato, trabajamos con la fórmula del perímetro del rectángulo. 2 veces la base más 2 veces la altura, 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Va a depender de cómo aparezcan en el libro. En este caso, 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿sí? Por eso, 2L más 2A, porque es 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Pero hay libros que le llaman base y altura, ¿sí? Entonces, 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿sí? Por eso trabajamos con esa fórmula. Y de extraer factor común, despejar, se obtiene la otra, la tercera, ¿sí? Otro puede decir, no, A es igual a 10 menos L. Y a eso va la última pregunta. ¿En qué cambia? ¿Va a cambiar mi gráfica si yo cambio quién es X y quién es Y? Bueno, eso es para que ustedes se respondan y podemos hacer la aclaración la próxima. A ver si cambia el gráfico. ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, había otro problemita que ustedes querían preguntar. ¿Era el 29? Araceli. ¿Cuál profe me dijo? ¿Qué otro problemita querían consultar? ¿O ya están todos los que...? Ahí ya le digo cuál era, profe. Parece que dijeron el 29. El 28B, profe. 28B. B. B de dedo. ¿De dedo? Sí.
Ah, sí. Sabía que iban a preguntar ese. Bien. ¿Ven ahí el pizarrón? Voy a dejar de compartir pantalla para que se vea mejor el pizarrón. Ahí ustedes tienen que averiguar D a la menos 1, dice, igual a 800, ¿no es cierto? Sí, profe, esa a la menos 1, el... Bueno, significa... tiene un error, eso se escaneamos de un libro, ¿sí? Y el libro se refiere a qué valor, para qué valor de X la imagen es 800, ¿sí? Entonces ustedes tenían que, la fórmula original es 100X más 50, ¿sí? Entonces, ¿para qué valor de X esto me va a dar 800? ¿Sí? 800 vendría a ser la distancia que recorrió al cabo de tantas horas. Entonces, claro, más que despejar esto, 800 menos 50, acá nos queda 750, y si dividen por 100 a ambos miembros, nos queda que X igual a 7,50. 7,50, ¿qué? ¿Qué representa X en este contexto? O en este problema, ¿sí? ¿Qué es X? No, no sé. A ver, ¿quién le ayuda a Araceli? ¿Qué es X en el contexto del problema? Yo no tengo problema a mano, profe. Tengo abierto Zoom del celular. Ah. X vendrían a ser las horas, ¿sí? Ah. Porque eso aparece, fíjense, en el enunciado. A ver si encuentro el problemita. Ah, profe, claro, yo estoy mirando acá mi hoja, pero el dibujito no tengo en la hoja. Por eso. Está. Fíjense acá, dice, la fórmula que permite calcular la distancia del auto a Buenos Aires sabiendo las horas que lleva de marcha. Entonces las horas vendría a ser X. Está en función, la distancia en función del tiempo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Había otro problemita, Araceli? Ay, tarda re para desactivarme el 30, profe. Tarda un ratito en activarme el micrófono, pero y acá mi hijo está gritando, entonces sí o sí tengo que apagar. Y ahí van a tener que pensar en lo que dijimos hoy acerca del dominio. Ah, claro, sí. Me pasa eso, entonces. Exacto, para qué valores está definida. Entonces lo que podemos hacer es, yo les dejo el 30, el 31, estos últimos que están pendientes, para que refuercen esto que estuvimos reforzando hoy para la próxima, y arrancamos la próxima clase con un Zoom poniendo esto en común. ¿Les parece? Ah, bueno, sí, porque la compañera Micaela también me había pedido que le pida esto. Bueno, entonces, profe. Sí, entonces ustedes resuelven de nuevo estos últimos, y los problemas que subimos hoy. ¿Sí? Bueno, profe, No hay perfecto, ningún entonces. problema.
¿sí? Entonces arrancamos con una puesta en común de esto la próxima y con los problemas que les dimos hoy. Bueno, profe. Bueno, está entonces. Igualmente Bueno, ustedes pueden consultar, ¿sí? sí. Dale. Está. Hasta la próxima entonces. Chau, chau, profe, gracias. Hasta la próxima, profe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por conectarse. Voy a convertir y subir los videos al aula.